Una vez más desde Casa Colacho en la Comuna 13 estamos aquí para este podcast llamado Cuéntala 13, en nuestro cuarto episodio, y nos acompañan Jason Castaño, Adriana Arboleda. Ya ellos nos van a contar quiénes son. Yo soy Cata Vázquez, periodista, y junto con todo el staff que nos acompaña aquí detrás de cámara somos gestores culturales, activistas. Nos hemos convertido también en defensores de derechos humanos de la mano aquí de maestros como ellos para hacer memoria y resistencia frente a todas estas situaciones que ustedes han visto en las noticias, que han causado mucha polémica, y este podcast es pues para poner en conversación varios temas desde la verdad de las personas que han vivido acá, que han sufrido estas historias, pero también que tienen unas historias y experiencias de resistencia artística, comunitaria y civil que queremos compartir hoy con ustedes. Y entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Adriana, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Hola, saludos para todas, para todos acá. Qué bueno estar otra vez acá en Casa Colacho, en este programa de Cuéntala 13 que hemos narrado tanto la memoria. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y sí, muy dispuesta para que sigamos conversando y haciendo memoria. Jason. Buen día en la casa. Muy contento de estar acá. También pues como de poder sumar o seguir sumando más bien a esta conexión con la memoria histórica de la 13 y con la transformación, por supuesto, y con la defensa de nuestra vida, de nuestros derechos, de las víctimas, bueno, con la defensa de la posibilidad de que este territorio sea diferente y sobre todo diferente para bien. Jason o Jaco, sí, es uno de los fundadores de este parche, Casa Colacho, y además del Grafitur y de toda esta transformación cultural tan potente que ha vivido la comuna en los últimos 20 años. Y Adriana es abogada, defensora de derechos humanos, hace parte de la Corporación Jurídica Libertad, y desde allí no solo ha acompañado a Mujeres Caminando por la Verdad, que es el colectivo que ha venido impulsando la búsqueda y los afortunados recientes hallazgos en la escombrera, fosa común, acá en la comuna. Sí, ustedes recuerdan, porque han hecho parte de esta historia de lucha, que llevamos muchos años buscando que se interviniera ese sector de la escombrera. En el 2015 había habido una primera intervención, y pues digamos que no logramos mayores avances. Solo en el 2018, con la Jurisdicción Especial para la Paz, interpusimos unas medidas cautelares, y eso dio lugar a que pues se empezara un proceso de búsqueda en ese sector, de exploración de cuál podría ser el polígono a intervenir. Y oficialmente, digamos que empezó el año pasado, el 26 de julio, que hubo una audiencia pública, donde, digamos, se inició todo el proceso de intervención forense. El proceso iba con, digamos, con toda la desesperanza que suele rodear esta ciudad, con toda la crítica, porque siempre se ha dicho a las mujeres, por ejemplo, les decían, porque más bien no gastar esa plata, díganles que les den ese dinero y que con eso compran algo o arreglan la casa. Bueno, un poco como el sinsentido de no entender lo que es el valor de la búsqueda, el derecho a la búsqueda. Y digamos que iba todo ese proceso de 4 o 5 meses. En diciembre incluso habíamos tomado una decisión de hacer un pare, porque las señoras, ustedes saben que allá todos los días suben mujeres buscadoras, y ya pues se siente un poco el cansancio, la angustia, y habíamos planteado con la unidad de búsqueda y con la G que las 2 últimas semanas de diciembre se iba a hacer un paro, y se iba a retomar en enero, precisamente para que hubiera un descanso psicosocial para ellas. Por fortuna, el 18 de diciembre, cuando menos nos lo esperábamos, afloraron los primeros hallazgos. Eso es, yo le he dicho a todo el mundo que eso es como una montaña rusa de emociones, porque pues ustedes se imaginan, nosotros aquí luchando por decir allá hay víctimas, y toda una estrategia de negación, toda una estrategia de decir allá no hay nada, y de pronto afloran los primeros estructuras óseas. Eso tiene un significado en todos los sentidos, un significado emocional muy fuerte para las mujeres. Ellas estaban allá, vieron los hallazgos, empezaron a llegar, porque pues eso fue como a las 10 de la mañana, a las 10:30 estábamos allá. Yo ese día no había subido, pero pues llegué al rato,
y ya empezamos a decirle a las mujeres y todas empezaron a llegar. O sea, antes de que la ciudad se enterara, ya las mujeres estaban llegando allá. Y fue, pues, no, pues ustedes no se alcanzan a imaginar, eso fue muy emotivo, fue tremendo. Esa noche también se nos enfermó una de las mujeres, Luz Ángela Velázquez, que ustedes saben que es una de las mujeres buscadoras que murió al día siguiente. Entonces ustedes, o sea, yo lo leía como una vida por otra, como, pues, como tan tremendo esto. Y bueno, y de ahí en adelante ha seguido todo esto. De mucha alegría porque yo creo que esto es un triunfo para las mujeres buscadoras, es un triunfo para el movimiento de derechos humanos, pero es un triunfo para todos nosotras y nosotras que hemos estado aquí en la 13 diciendo lo que ha pasado, resistiendo, y es una bofetada al negacionismo y a, digamos, a la perfidia de quienes han pretendido negar los hechos, decir que aquí no ha pasado nada. Y pues digamos que ese 18, 19, 20, 21 fue recuperar los hallazgos de 2 cuerpos que resultaron ser el de una joven, dos chicos muy jóvenes, un hombre y una mujer. Ya están identificados, ya la familia sabe, las familias no quieren que esto se sepa, ni siquiera tanto por miedo, sino que no quieren que esto se les vuelva un espectáculo. Quieren como mucho respeto por la privacidad, por lo que viven. Y ya luego en enero, el 9 y 10 de enero, fueron los hallazgos de los otros 2 cuerpos que están en proceso de identificación. Y ahí vamos en esto, y esto pues ha desatado todo, ha desatado la esperanza, ha revivido lo que históricamente hemos hecho, porque nosotros no es que hayamos hecho estemos haciendo resistencia a partir del 18 de diciembre, pues venimos trabajando la memoria y haciendo resistencia desde años, solo que pues digamos que la sociedad, no sé, algún sector de la sociedad no se había dado cuenta, pero entonces retomamos todo lo que ya históricamente hemos hecho, los grafitis, ¿cierto? El que hubiera salido a hacer el mural de las cuchas tiene razón, no fue porque a alguien se le escurrió espontáneamente, y no porque es lo que históricamente se ha hecho en la ciudad, que es pintar los muros con la memoria. Pero eso desató todo el odio que hay acumulado en este país de un sector. Entonces, de eso creo que vamos a conversar un poco también hoy, ¿cierto? Sí, es la idea en este 4.º episodio, resumir un poco lo que ha sucedido y llegar a el título que tiene este capítulo, que es En la 13 la violencia no nos vence, para hacer énfasis, como lo señaló Adriana, que esto no es una situación espontánea que ocurrió con intereses electorales, como lo están haciendo querer ver también, es una parte de la estrategia de negacionismo. Es decir, es que esto es un movimiento que se inventaron ahora porque vamos a empezar una campaña electoral para desprestigiar a X sector político, y sino que hace parte de toda una historia en la que también se han prestado muchas tergiversaciones frente a una supuesta pacificación a partir de los operativos militares del año 2002 y el despliegue de la estrategia de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe, que es la que lleva a la par pues con una paramilitarización de la ciudad que ya venía desde el año 2000, lleva a todas estas graves violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria y la desaparición forzada y el ocultamiento, que ya hoy sabemos que efectivamente ocurrió acá en La Escombrera, en la Comuna 13, y que es el diálogo que estamos teniendo. Les invito para entrar en detalle de qué pasó en ese 2002 con operativos militares como Orión, qué ha pasado en estos años de búsqueda, que se escuchen los podcasts, episodios 1 y 2, donde reconstruimos ya de manera detallada esa situación, y en este pues es entrar en materia frente a la situación de violencia y resistencia, y por eso Jacob nos acompaña hoy. Pero antes de que nos contés como vos, que has sido artífice de esa historia, nos lo contés de primera mano, qué es lo que ha pasado acá, quisiera que nos hablaras un poco de todo este movimiento llamado Las Cuchas Tienen Razón, que me parece impresionante. Yo por lo menos, sí, aunque he habitado esta comuna y he visto toda esta transformación, no tengo idea, recuerdo de algo así tan a nivel masivo, nacional e internacional. Sabemos que ya se ha pintado como en 4 países incluso, más. Bueno, ahorita nos ayuda con la precisión, que es también la idea de este podcast, de ordenar la información.
En 18 ciudades tenemos conocimiento acá en el país, y aquí pues en Medellín todo esto empezó en los bajos del deprimido ahí por el sector Caribe, con la pinta, repinta, borrada y nueva pintada de este mural. Y entonces, Jacob, quisiera que nos contaras pues cómo has visto todo eso, pero empezando por qué pasó. Sí, hay un antecedente antes del deprimido de Caribe, Cata, que es un mural que se pintó en el 2022, 21, con el tema del estallido social, y era una denuncia sobre una frase también muy potente en el tema del estallido: es nos están matando. El tema de la defensa de líderes sociales, ecológicos en todo el país, de líderes ambientales, de defensores y defensoras de derechos humanos, nos están matando. Se volvió una posibilidad de gritar, también con mucho dolor y miedo, y pues también rabia, una rabia digna de muchos y muchas que estamos también en la ciudad, que por supuesto tienen unos problemas, pero que entendemos los que hemos podido contextualizarnos un poco, viajar a esa que llaman la Colombia profunda, donde entendemos que los problemas que están viviendo en el campo, en los lugares más alejados, son mucho más difíciles de los que vivimos acá, y mucho más silenciados además. Este muro, en este tema nuevo de nuestra nueva administración, que viene con un reload de la campaña Medellín, la tacita de plata, y todo el tema de embellecer a Medellín con unas comillas muy grandes, porque ahora tendremos que tener una discusión de qué es hermoso y qué no. Ahora el alcalde, pues con algunos de sus tweets, ahorita también hablaremos de eso, ahora es también curador artístico de la ciudad, porque ya pueden decidir cuál es posible y cuál no pintar. Pero en ese contexto se pinta en una orden muy general. Vale aclarar que no fue solo ese muro, entonces no era un ataque, digamos, a ese muro. Pintaron grafitis a diestra y siniestra en la ciudad. Han pintado y todavía están pintando con ese gris asbesto, que es además poderosísimo, porque es una pintura que usan, total, yo supongo que muy cara además, porque es muy buena. y es una pintura como acrílica, a base de aceite, que incluso es con máquinas que no tienen los grafiteros, que ojalá los tuvieran también para competir en Sana Lidia, en Limpia Lidia. Pero entonces pintan este muro, que obviamente dolió mucho más que alguna bombita o algún throw-up o alguna otra pieza que estaba por ahí, que también le dolía seguramente mucho más al artista, pero este muro era colectivo. Ya había tenido una defensa frente a unos artistas que por error lo habían pintado. Entonces, al ser pintado, pues, de una organización que hay a través de redes, de WhatsApp, la comunidad, como se llama, la comunidad de graffiti de la ciudad, de inmediato salió a repintarlo. Y hubo un tire y afloje muy fuerte en pues como entran algunos concejales. Ya sabemos que el concejal El Guri del Centro Democrático también entró como en pescar ahí en Río Revuelto para hacer imagen, y que también se ha apoderado mucho de este tema de la Comuna 13, diciendo además como yo viví en la 12, entonces yo viví lo que ustedes vivieron. Pues entonces como estas situaciones pasaron ahí, y ya digamos hubo conversaciones también con la Mesa Graf, una mesa renaciente en la ciudad que hace parte de un acuerdo de graffiti que existe, pero que digamos había una discusión en general sobre pues como las tapadas de los grafitis, pero específicamente con este, y se vuelve a pintar. Yo en este instante desconozco quién habrá tenido la idea pues sabemos de las madres buscadoras, de las mujeres caminando por la verdad, de las mismas mujeres pues y madres de la Candelaria, todos los colectivos. Incluso nosotros en 2020 le hicimos una canción mencionando incluso las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, que son un referente pues desde Argentina también para la memoria, pero el término cucha no había salido en la conversación. No. Pero ya era noticia la situación de los hallazgos, sí, por una parte, y claro, también como esa reivindicación de ellas diciendo: nosotras no estábamos locas, nosotras teníamos razón. Sí, entonces yo me imagino que algún pelado o pelada, pues obviamente con nuestra jerga paisa del parlache antioqueño, más que antioqueño, pues como de
de este parche como muy de Medellín, de Manizales, Pereira, bueno, ya de todo el país, porque todos decimos parcero y parcera, pero como este término de la cucha, que algunos le han adjudicado incluso que viene del quechua, de no sé dónde, pues eso ya está pues también comprobado que no es por ahí, pero que suena muy bonito, que es como en el barrio, en la barriada popular, se despide una cucha, nos vemos ahora, ¿cierto? Entonces, y cucha es casi siempre la madre o la abuela. Entonces, decirle madres, abuelas, como el término que se estaba usando ya y que eran las madres buscadoras, las abuelas buscadoras, hoy traerlo también a una nueva generación que quizá incluso desconocía toda esta historia de más de 23 años, muchos pelados con 20 años que no les tocó la Orión, que no les tocó todas estas operaciones y las desapariciones. Entonces poder digamos, conversar con esta historia, con esta memoria fue potente en términos también de, pues uno de lo masivo, porque cuando cayeron los artistas y las artistas era todo un combo, todo un gran grupo, que además, primero pues como decirlo, pues claro, gente muy talentosa que en 2, 3 horas, 4 horas tenían un muro listo de cientos de metros. Y nace pues esta frase que es, pues, claro, las mujeres tienen razón, tenían razón y tendrán razón. Ya Adriana nos explica pues hace un momento por qué y qué ha pasado y cómo este 18 de diciembre es tan importante pues para las sensaciones de decir sí, o sea, porque al final seguramente hubo momentos de muchas dudas infundadas también para decir, no, acá no hay nada, ¿cierto? En 2015. A mí me parece súper potente que Jayco haya hecho ese contexto, porque es que me da como mucha indignación que alguienes piensen que estamos peleando un muro. O sea, no estamos peleando un muro, esto es una lucha de resistencia por la memoria y por una narrativa de qué queremos contar y qué queremos que se sepa. Y esta es una lucha que llevamos mucho, pues desde hace tiempo. A mí me impresiona también, Jacob, ese tema del gris. O sea, es que a mí me parece que eso no es casual. O sea, que vuelvas que donde están los grafitis, tú pintes todas las paredes de gris, que es ese color como neutro, como no sé, como que no dice nada, pero que al mismo tiempo nos recuerda épocas tan terribles como la Segunda Guerra Mundial, como los genocidios. O sea, yo creo que ahí hay Uniformes. En los uniformes, a mí me parece que hay toda una intencionalidad de esta alcaldía a la hora de pintar los muros de gris. Porque otras veces, por ejemplo, le echaban pintura blanca y vaya, o lo rayaban o alguna cosa. No, aquí es una intencionalidad. Un muro verde también. Exacto. Han tapado grafitis de esa manera, pero sí hay una cosa distinta. Exacto. A mí me parece que ahí hay que hacer una lectura de eso. Y esa lucha ya venía de antes. Mira, nosotros acá, incluso con el Comité de Acciones de Memoria, que se creó, pues ya no recuerdo, por allá como en el 2007. En el 10º aniversario de la Operación Orión. Exacto. Y ya van 22 años. Ya. Ahí nos hemos venido encontrando, algunas veces más seguido que otras, las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, los colectivos de artísticos, de grafiteros de acá de la comuna, y hacemos acciones. Y una de las acciones más potentes que se desarrollaron, que ustedes son protagonistas de eso, es, recuerden, Revolución Sin Muertos y el Grafitur. O sea, el Grafitur surgió como toda una intencionalidad de memoria, de contar, de narrar y decir, además, porque, entre otras cosas, el Grafitur era poder decir lo que públicamente no se podía decir por toda la represión. Y hacerlo pues, además en un voz a voz, que exacto, es muy personal. Y colectivo, porque eso que tú dices es muy importante. No es que algún muchacho se levanta hoy con ganas de pintar un muro y coge un tarro y se va. No, hay una intencionalidad política de esto, claro, ¿cierto? Y ese Grafitur pues lo han prostituido. O sea, lo han prostituido, y las escaleras eléctricas hoy en día son un ejemplo de eso. Entonces, porque entonces han tergiversado. Entonces la idea es busquemos personas que dibujen muy bonito, y usted encuentra, digamos, en las escaleras eléctricas pinturas muy bellas. O sea, nadie discute que no sean bonitas, pero son neutrales, son apolíticas, y sobre todo buscan imponer otra narrativa, buscan mostrar otros hechos.
Entonces ya la lucha venía desde ahí. Por ejemplo, las mujeres caminando por la verdad, en los últimos años decidieron no queremos hacer nada en las escaleras eléctricas, eso que hay allá no nos representa, allá lo que hay es una comercialización de la memoria, es obvio que allá hay de todo, ¿cierto? Allá hay pues las señoras del barrio de Medellín, no le impresiona que un día cualquiera se van a llevar los niños a comer paleta y subir. El problema no es los que suben, el problema es quién hay detrás y quién terminó dominando y ejerciendo control de esas escaleras. Y la versión que están contando. Ejerciendo control de la versión. Hay una de las señoras de Mujeres Caminando por la Verdad que tiene un puestico y ella cada 8 días llega indignada. Primero, por ejemplo, que hay personas venezolanas que están, no porque sean venezolanas, sino porque están contratadas para que supuestamente cuenten la historia. Y ahorita pues impusieron toda una narrativa alrededor de Pablo Escobar, entonces dicen cosas como, mire, aquí era donde viví, estas casas nos las dio Pablo Escobar, esto es el muro con Pablo Escobar. Entonces esa es la lucha que tenemos Jacob y Cata, claro. Es una lucha cultural por la memoria, por la narrativa. Entonces ahí digamos que venimos discutiendo eso. Cuando el estallido social, como lo dice Jacob, pues no solamente aquí en Medellín, toda Colombia se llenó de grafitis porque es la narrativa que queremos hablar. Al alcalde de Medellín, que como tú dices ya pues es curador de artes, es artista, es grafitero, él sabe de todo, ¿cierto? Pero en últimas lo que a él le interesa es que se imponga la narrativa. O sea, en un acto total de censura, de arbitrariedad, de autoritarismo, además respaldado en este caso con lo que está pasando, por ejemplo, con el Museo Casa de la Memoria. Entonces quieren imponernos una narrativa, entonces no es un problema por si la pared está limpia o está sucia, o si el graffiti quedó bonito o feo, porque además ¿quién determina eso? O sea, dígame pues aquí hay un curador de grafiteros que diga cuál graffiti sí es bueno y cuál malo. Pues el grafitur, yo no soy experta, ustedes son los expertos, pero justamente tiene esa libertad. O sea, el graffiti es lo que expresa a alguien, y la potencia acá es que el graffiti se ha vuelto político y se ha vuelto colectivo. O sea, que ya no es simplemente una persona que va y pinta, sino que hay toda una intencionalidad. Entonces, tampoco sé de dónde salió pues lo de las cuchas. Yo después me ponía a pensar, yo decía, yo tengo un hermano que habla de cuchas, por ejemplo, claro. Que le dice a mi mamá le dice cucha. Entonces es un término muy paisa. El otro día me llamaron de Berlín que iban a pintarlo. Oye, ¿cómo podemos cambiar el cucha? Porque aquí no se entiende ese término. Entonces, eso, pero en alemán siempre hay una palabra para todo. Entonces mira que yo creo que eso es lo que hay, Cata, y hoy en día lo que ha saltado es una lucha cultural que tenemos por la narrativa de la memoria. O sea, ¿por qué memoria se quiere imponer? ¿Por qué qué narrativa de verdad se quiere imponer? Que la hemos tenido. O sea, yo por eso digo, no es que surgió ahorita, es que digamos que este alcalde aprovechó, porque como Jacob bien lo decía, ya venía la discusión, porque ya habían borrado ese muro de nos están matando, ya estaban borrando muros en toda la ciudad, y pues viene esto. Entonces ahí no quieren que se sepa la verdad de las desapariciones forzadas, no quieren que se reviva la discusión sobre lo que pasó en la Comuna 13, no quieren que se hable de las ejecuciones extrajudiciales, no quieren que recordemos que Orión fue un proyecto autoritario, militarista, represivo, no quieren que recordemos a nuestros muertos. Eso es la discusión y eso es lo que nos estamos luchando y peleando más allá del muro en sí. Y lo que hicieron, lo que tú decías al inicio, esto se convirtió en todo un movimiento que hoy ya lo tenemos en nuestras camisetas, en los bolsos, en las pegatinas que tenemos en el baño, en la cocina, en el carro, en cualquier parte, ¿cierto? Y en las redes sociales. En las redes sociales, porque todas hemos entendido que estamos en esta lucha cultural. Por eso hemos dicho, bueno, borran uno, vamos a hacer 1000. Y no es un problema jurídico, es un problema político de la lucha cultural que hoy la extrema derecha nos quiere imponer, uniformarnos con un solo mensaje. Y también hemos dicho que si siguen muy empeñados en enterrar la verdad, aunque haya una intención política, sabemos que también hay una
desconocimiento o una negación de la responsabilidad penal y moral que esto implica también. Entonces, Y de ahí Claro. unas iniciativas como esta, donde decimos, bueno, pues nosotros seguiremos iluminando esa verdad. Si la intención, digamos, en esta, por ejemplo, segunda fase de la alcaldía de Federico Gutiérrez sigue siendo censurar, como lo hicieron, porque hay que recordar eso también en su primera alcaldía, después de que hubo las primeras excavaciones en la escombrera, que no se encontró nada, y se hizo todo un registro de memoria para el Museo Casa de la Memoria. Hicieron también una censura en ese momento, en esa primera alcaldía. Ellos llegan después de la alcaldía de Aníbal Gaviria, tumban el sitio web del Museo de la Memoria, tumban todas las registros que habíamos dejado allí de lo que fue la excavación y testimonios de las mujeres. Eso lo hicimos nosotros y otros compañeros, como cuenta la 13. Eso lo desaparecen, y además llega una nueva dirección que dice: vamos a cambiar las salas porque en Medellín lo que ha ocurrido es una historia de narcotráfico. Exacto. Estaba empezando a hablarse del tema de falsos positivos y se censuró y se dijo: no, violencia política no, este museo es de Medellín y solo vamos a hablar de Medellín, y vamos a hablar de esa terrible historia que vimos con los Combos y Pablo Escobar, y cómo la manera tan valiente en la que la gente ha resistido, y que esa resistencia, como lo decíamos, y esa transformación, si bien ha sufrido unas perversiones, yo estoy de acuerdo con Adriana en eso, pues también destaco, como lo hemos dicho aquí en cada episodio, que hay unos sectores, digamos, que se mantienen firmes en esa memoria que respeta efectivamente el dolor de las víctimas, pero que también atraviesa las vivencias de ellos mismos, porque ellos no son ni los venezolanos ni los empresarios del turismo del poblado que vienen acá a hacer negocio con el tour, sino que lo vivieron y lo crearon, como fue el caso de Jacob. Tenemos como unos 20 minuticos para terminar esta conversación, entonces yo quisiera pedirle a Jacob que nos haga un rápido recuento de cómo fue ese nacimiento del Grafitur y cómo ha evolucionado eso hasta ahora, y la versión de las cosas que ustedes cuentan, y si eso fue o no una respuesta también de ustedes justamente de rechazo a ese 2002, a esos operativos militares, y una exigencia frente a la situación de la escombrera precisamente, ¿o no? Sí, claro, Cata. Pues para además hablar del tema, pues que preguntas, pero específicamente en la 13 la violencia no nos vence, que es digamos una frase que tenemos nosotros desde el año 2002 como parte de la lucha. Vale entonces contar además que esta frase antecede a Orión. Esta frase es recoger una organización juvenil, cultural, que se conforma en los 90 y que se organiza en los 90, que crea un primer comité juvenil por allá en el año 99, donde se empiezan además de manera coincidencial, quizá, habría que investigar más a fondo si fue o no, pero se empiezan a agudizar las confrontaciones armadas en la comuna por parte de paramilitares que empiezan a entrar al territorio. Y en esos movimientos confluyen ustedes. Exacto. Entonces jóvenes, bueno, hoy siguen siendo jóvenes grandes, pero, jóvenes pero eran más barba chiquitos. Canosa. Sí, jóvenes sin barba. Muy pelados. Empezamos a asistir a los primeros grupos juveniles, empiezan ONGs a activar mucho más su trabajo en el barrio, también en una lectura de los trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos y psicólogas de estas ONGs, que entendían mucho más desde afuera qué estaba pasando adentro, al estar trabajando adentro, pero vivir afuera, y además a tener una posibilidad de lectura desde la academia, desde procesos sociales. Entonces, en una ONG especialmente llamada la ACJ, hoy conocida más como la YMCA, un movimiento mundial que ya cumplió 50 años en Medellín y casi 40 en la Comuna 13, esta ONG empieza a acompañar, sobre todo eso, además de un trabajo, Ariana mismo pues lo menciona, y vos cuando la presentas, acompañar a la comunidad, o sea. Y acompañar, ¿por qué? Y perdóname la interrupción. Sí, lo pueden ver en detalle en nuestro episodio 2, que hablamos con la doctora María Victoria Falo sobre todo lo que pasó acá, terrible, en el año 2000, tiene sus antecedentes, como ya lo dijiste, desde el 99, con toda la expansión paramilitar del bloque Metro y bloque Cacique Nutibara, que ya estaba tratando de penetrar esta zona estratégica de la ciudad, y que en ese 2000
con Mariscal, con Orión y las 30 y tantas operaciones militares que ocurrieron ese año, no solo acá en Medellín, sino en otros sectores de la ciudad, claro, se generó una fuerte situación de ruptura del tejido social. O sea, la comunidad estaba siendo atropellada y humillada, además de esos operativos que entraron pues hasta por el cielo disparando y llevándose por delante a cualquiera sin ninguna distinción del principio de DIH, había detenciones masivas, hubo un desplazamiento intraurbano enorme. La Comuna 13 era un lugar de terror, ¿sí?, donde la gente tuvo que salir. Había violencia sexual también por parte de actores armados, había estigmatización, se asesinaron líderes y lideresas sociales a partir de ese 2000 y se instaló una hegemonía paramilitar. Finalmente las insurgencias fueron militarmente retiradas y ahí es donde ocurre todos esos picos que, si uno ve los análisis de conflicto armado y toda esa documentación que por fortuna ya a nivel independiente y de Estado se ha logrado en los informes del Centro de Memoria Histórica, etcétera, o la misma Comisión de la Verdad, aparece ese 2002 como el pico de la desaparición forzada, de la detención, del asesinato, no solo acá en la 13, sino a nivel también claro, Medellín y Antioquia. Entonces había una ruptura del tejido social terrible, no había confianza, la gente era señalada, no podía hablar, y por eso estas asociaciones, como la Asociación Cristiana de Jóvenes y otra gran cantidad de movimientos, empiezan a llegar a la comuna a decir: acompañemos, es brindemos unos lugares de escucha seguro y unos procesos donde la gente pueda recuperar sus lugares de encuentro y permanecer en el territorio de manera digna. Claro, yo sumaría que sin duda pues hay mucha razón en ese antecedente, y le sumaría, Cata, que los grupos que desde los 80 también controlaron el territorio, las milicias urbanas de la guerrilla, también tenían una cooptación de los grupos juveniles y procesos de la 13. Entonces había, digamos, casi que, como dice la frase de cajón, había una espada y una pared al lado y lado. Entonces tener la posibilidad de abrir una alternativa, que siempre es lo que ha posibilitado en la 13 tener como salidas y tener esperanza, sobre todo entonces porque a veces el callejón, la esquina, la cuadra se cierra en las fronteras invisibles mal llamadas, control territorial, que hoy pues son entre combos, pero que hace 23, 25 años era entre guerrillas paramilitares y las fuerzas del Estado acompañando uno de los bandos. Entonces desde esa energía, en ese contexto estaban surgiendo muchas cosas con mucha dificultad, y yo creo que también en medio de todo lo malo eso fue algo bueno al futuro, porque el crearse estos comités juveniles, la red El ITEGIPO, que nació en el 2002, a principios del 2002, mucho antes de Mariscal, procesos tan grandes también pues como la red de organizaciones sociales de la Comuna 13, luego en el 2004 la Jornada por la Paz, la Memoria y la No Violencia en la 13, todo eso que surge en medio de contextos tan adversos, en contextos tan difíciles, también hace que en el tiempo sean muy fuertes. Tener esa posibilidad de decir eso, pero además ese festival tuvo una consigna muy importante que nació ahí en esa previa, por allá por septiembre del 2002, que fue Operación Elite Hip Hop, pero la consigna era: en la 13 la violencia no nos vence, ¿cierto? Denunciando, se hizo un manifiesto que se leyó una cuadra al frente de la estación del metro, en la cancha donde sucedió el festival. Leímos el manifiesto, un manifiesto por la vida, por la educación, por supuesto que denunciaba, pero que también proponía unas cosas, que fue entregado al gobierno local de Luis Pérez en esa época, que por supuesto no fue escuchado, y 23 días después sucede la Operación Orión. El año posterior, 2003 específicamente, fue un año, por supuesto lo que quedó de 2002, pero en 2003 donde ya más se sintió la paramilitarización del territorio, donde en los primeros meses hubo muchos desaparecidos y desaparecidas, donde en las calles veíamos que se construían bases de policía, pero también el ejército empezó a habitar casas que estaban abandonadas y alquilarlas, y al lado de mi casa, por ejemplo, había una base militar del ejército, y ellos estaban ahí, pero quien controlaba la calle, cuando había un problema había que ir al billar de tal lado a arreglarlo. Entonces había un régimen paramilitar muy silencioso, pero como muy hegemónico. Y esa posibilidad
de que la 13 no tuviese lo que habían prometido, que era que llegaba al Estado, que yo creo que para muchos y muchas que el Estado viniera era algo bueno. O sea, hoy lo vemos y claro, cuando no entienden que llegaron con los paramilitares es cuando entendemos que hay gente incluso de la 13 que defiende la Orión, porque no conecta todo lo que sucedió, pero cuando sabemos que esto no podía ser una posibilidad, que el Estado se aliara con un grupo ilegal, no puede ser en ningún lado, y decir, y eso no es una defensa de la guerrilla, porque ninguno de los que estábamos acá habitando queríamos a la guerrilla controlando, cooptando, asesinando y extorsionando, que era lo que hacían, pero tener la posibilidad de vivir y de no ser acribillados por 2 helicópteros Black Hawk y de no ser desaparecidos y de no usar al Estado para traer un régimen paramilitar, que fue al final lo que hizo como un favor. Eso es lo que denunciamos. Entonces ese antecedente, y en ese contexto se forman procesos como la Élite Hip Hop, una red de organizaciones de hip hop de la Comuna 13. Además que en ese 2003, que fue muy silencioso hacia afuera, fue muy importante también Cata y Adriana, porque llegaron organizaciones como el IPC, como la Red Juvenil de Medellín, la Red Antimilitarista de Medellín y que hoy es la Red Feminista Antimilitarista de Medellín, pero que en ese momento hacía el Antimili Sonoro, que para nosotros es un gran referente para el nacimiento de Revolución Sin Muertos. Eso somos nosotros, un antimilitarismo sonoro, desde la música, desde el arte. Y ya en 2004, posterior a que por supuesto en la ciudad pasan cosas que también tenemos que reflejar y yo creo que resaltar en muchos sentidos. Llega un gobierno al local liderado por gente como Alonso Salazar, como Jorge Blandón de Nuestra Gente, con gente que conocíamos y con un nombre además que entendíamos, compromiso ciudadano, una conexión distinta desde el poder, un programa como presupuesto participativo y por supuesto un gobierno con muchas cosas que decirle, pero donde entendíamos a un secretario de Cultura que nos contestaba un celular, cosas que antes no pasaban, y empieza por supuesto también a suceder una desmovilización paramilitar con todas las comillas que querramos, pero que en el barrio se vivió, porque luego paramilitares que veíamos en la clandestinidad empezaron a formar cooperativas, a verse ya más públicos, a dejar las armas, por supuesto dejan un vacío, como está pasando hoy también con el acuerdo de paz, que posteriormente para el 2008, 2009 empiezan otros a llenar los combos, otros llegan y viene esa segunda ola donde incluso muchos de nuestros compañeros fueron asesinados, 2009, 2010, que fue una agudización también por la lucha territorial y ese tema, pero digamos en ese, 2000, ese antecedente grande de 2002 a 2004, por ejemplo en 2004 nace la primera escuela de formación artística, nace en la terraza de mi casa, que la creamos entre Duque, Cronos, el Nomo y yo, llamada La Camada, y ya cumple 20 años, pero nace en una terraza sin muchos aspavientos, pero con la posibilidad y la idea de compartir un conocimiento y que haya nuevas generaciones que pudieran compartir eso que ya habíamos vivido nosotros, claro, desde el rap, pero también desde lo filosófico, desde lo político, desde la memoria, y poder hablar de lo que aprendimos con la Red Juvenil y la no violencia activa y la resistencia pacífica y las acciones directas, desde esa conexión, el IPC, todo el tema de defensa de derechos humanos, desde la legalidad, desde la posibilidad de entender pues como los conflictos también desde la academia, y por supuesto la ACJ desde la redacción de proyectos, el apoyo psicosocial y el apoyo en la gestión. Entonces toda esa conexión da pie para que un montón de artistas vayamos creando. En el 2004 creamos o recreamos más bien, porque Revolución Sin Muertos es un segundo capítulo de ese festival inicial. En ese 2004 también nace la escuela, entonces es un año muy importante porque es un año como de una ebullición después de un atasgo, porque estábamos ese 2002 final, 2003, había una represión impresionante. Y también creo que al final en 2004, cuando vemos como una posibilidad, y también ya hay una formación, una concepción política distinta, un entendimiento de nuestros derechos, de nuestros deberes también en términos de ser artistas comprometidos con el territorio y con la transformación del mismo, surgen estas posibilidades. La Revolución Sin Muertos como una idea de cambiar y de también entender que la revolución
qué está haciendo los grupos insurgentes de las guerrillas no nos representaba, por eso también la ponemos la palabra, y también entender que los cambios y el pacto de Ralito y no sé qué tampoco nos representaban cuando masacraban, torturaban, desaparecían y desmembraban gente. Entonces, y el gobierno llegaba acá a decirnos, era, pues no se mejoraba el centro de salud, no se mejoraba el colegio, pero ya habían 3 bases militares, policiales. Llegamos a tener 11 bases militares. Y entonces, Yo no sé si superaron eso, pero hasta un momento que se hizo un seguimiento claro, muy, y muy en 3 detallado. meses, una cosa que fue muy impresionante es casi que en 4 o 5 meses la base de Policía del Corazón fue construida, antibombas y no sé qué, con calabozos, y uno decía, y los colegios, y el colegio del Salado, y el colegio con la Quiebra, y dónde está el centro de salud, que entonces como toda esa conexión y toda esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué está sucediendo con la transformación? Entonces poder seguir denunciando, poder hablar de una revolución sin muertos, pero además hacerla, porque yo creo que pues decir, gritar, rapear, pintar, están muy poderosos, sin duda ya es algo muy poderoso, pero si además estás aportando y haciendo algo, creemos que desde la escuela empezamos a hacer eso. Luego por allá para 2010 empezamos a tener gente que quería venir a conocer esa memoria y vimos una posibilidad en ese voz a voz, en esa posibilidad de conversar, que es también tan poderoso para nuestras abuelas y nuestros abuelos, que es la forma como nos enseñaron muchas cosas, poder desde la conversa contar nuestras historias. Y ahí viene el Grafitur. En el 2010 nace el Grafitur, vale también aclarar que es mucho antes de las escaleras eléctricas, mucho antes de, ya hacíamos Grafitours por la Comuna 13 de El Perro y yo, que fuimos quienes creamos este recorrido, lo nombramos y lo diseñamos, por supuesto acompañados de muchos parceros y parceras que estuvieron ahí en los primeros recorridos, pero desde esa conexión entender ese Grafitur como un recorrido, por supuesto estético y artístico, pero también histórico, de memoria y muy político. Y tenía un llamado precisamente a decir, aquí siguen ocurriendo situaciones graves, y se señalaba de manera como hoy lo hacen ellos. Todavía yo les resalto mucho eso al combo de Casa Colacho, porque siguen mirando a la escombrera. Esa fue otra campaña que se hizo después, miremos allá, y lo hacen con los grupos de turistas, de profesores de la tercera edad. No es algo que se censure como si ocurre en otros escenarios. Antes de que entremos en detalle, Jay, de todo lo que fue ese nacimiento y evolución del Grafitura a hoy, yo quiero hacerle una última pregunta a Adriana, porque ella nos tiene que abandonar en unos minutos en esta carrera que ha emprendido ella junto a las mujeres, de estar constantemente contando esta situación. Tiene un evento en la Universidad de Antioquia. Entonces, antes de que nos deje Adriana, yo quisiera que ella nos contara desde su perspectiva como abogada también, ¿sí? Y que también llevó este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte de estas violencias que ocurrieron acá, y que hoy es quien acompaña de manera ahí cuerpo a cuerpo a esas mujeres como ciudadana, como mujer, como defensora de derechos humanos, pero también en su calidad de abogada. ¿Cuáles son esas implicaciones, digamos, éticas, penales también, que tienen que asumir qué sectores y que se, digamos, descubren también o se deben impulsar a partir de estos hallazgos en la escombrera que ya tenemos hoy en nuestras manos, frente a las certezas que nos ha dicho la JEP respecto de que estos 4 cuerpos que hallaron pues fueron encontrados en un sector de esa enorme montaña de 5 millones de escombros que es la escombrera, y que corresponden a los años entre 2001 y 2003? ¿Qué debe pasar allí ya a nivel jurídico y ético en este país para que también haya no solo verdad, sí, y se respete la memoria, como lamentablemente no se está haciendo, empezando por la alcaldía de Medellín, que justamente le sigue borrando los muros a las mujeres, incluso en el Museo Casa de la Memoria, sino también a nivel justicia, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Qué debería seguir? Sí, bueno, sí, qué pena, me tengo que ir. Esta conversación está muy buena, este podcast, pero yo me debo retirar. Primero, una aclaración: quien llevó los casos ante la Corte, a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos. Aquí estuve en
En el episodio 2, si no estoy mal, estuvo María Victoria Fano, que explicó muy bien pues, el proceso, que ha sido un logro muy importante, porque como ella misma lo explicó en el podcast, pues digamos que es un reconocimiento de la realidad de lo que fue Orión y de la responsabilidad del Estado. En el último, sobre todo en el caso de Arlés Edison Guzmán, el Estado reconoció plenamente su responsabilidad. Eso es, digamos, muy importante porque plantea un escenario alrededor del tema de justicia. Nosotros, pues nuestra lucha es en muchos frentes. Por un lado, por la búsqueda, el derecho a la búsqueda. O sea, eso fue, digamos, una de nuestras primeras resistencias, es porque pareciera como, bueno, ya están desaparecidos, ya hubo gente que nos dijo, ¿y por qué no convierten eso en un campo santo? O bueno, ya hay que pasar la página. Y resulta como si fuera fácil que se te llevan tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu nieto, tu nieta, y pues cómo pasa uno la página sobre el hecho de que se te llevan a un familiar y no sabes qué pasó. Eso no es así de fácil, ¿cierto? Entonces, lograr que en Colombia se reconozca el derecho a la búsqueda y que el Estado haya, digamos, asumido su responsabilidad de buscar es muy importante. Luego tenemos pues también la lucha por la memoria, la resistencia, que ya hemos hablado acá. Pero un frente muy importante es la justicia. Es que estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes contra la humanidad. No estamos hablando de cualquier hecho, pues que se te robaron el reloj y ya, y pasó. No, estamos hablando de que aquí asesinaron personas, de que aquí desaparecieron personas, de que aquí hay víctimas, incluso la discusión, por ejemplo, que hubo cuando los hallazgos, no, es que de pronto eran guerrilleros, eran milicianos. A lo mejor puede ser que alguno era miliciano, pero es que en Colombia está prohibida la desaparición forzada, es que en Colombia no hay pena de muerte. Tú no me puedes venir a decir que a cualquier muchacho, porque eso es tolerar por cuando sospecha, por sospecha, o como hacen en el centro cuando linchan a un niño, una niña que es drogadicto, que está robando, entonces lo linchamos pues porque es un delincuente. No, o sea, es eso que tú dices, la ética, es la dignidad, o sea, respetamos o no la vida, respetamos o no la dignidad de la otra persona. Entonces aquí no nos pueden poner sobre la lógica de las víctimas buenas y las víctimas malas. No hay víctimas. Hay víctimas. A una persona que la desaparece, sin importar lo que haya sido previamente a la desaparición, es una víctima y tiene su familia derecho a que se le busque. Entonces, esos crímenes atroces tienen que ser investigados, tienen que ser juzgados y tienen que ser sancionados. Y acá hay responsabilidades de todo tipo. En primer lugar, la responsabilidad de la fuerza pública, de los mandos del ejército y de la policía que permitieron esas operaciones militares. Nosotros en el informe que le entregamos a la AGE hablamos entre el 2001 y 2003 de 36 operativos militares, que es lo que la AGE hoy señala. Eso es un informe que nosotras elaboramos en el 2002, pues aquí todos ustedes lo vivieron, los que somos más viejitas. Fueron alrededor de 24, 25 operativos militares, no fue solo Orión, o sea, fue lo que Jacob decía, después de Mariscal, por ejemplo, y Antorchas, fue que en el intermedio hubo toda esa experiencia que ya Jacob narraba y contaba. Entonces, hay que investigar la responsabilidad de eso, digamos, de toda la cúpula militar de la Cuarta Brigada. Ya la que de hecho acaba de llamar a militares de la Cuarta Brigada, entre ellos el general hoy en retiro Mario Montoya Uribe. Él estuvo al frente de todos esos operativos militares, porque él llegó en diciembre del 2001 y terminó su periodo como comandante de la Cuarta Brigada en diciembre del 2003. O sea, estuvo al frente de todos los operativos. Después además pasa a ser comandante de la 7ª División, o sea que sigue vinculado, y luego comandante general del Ejército. O sea, no es un hombre que diga que no sabía, o sea, estuvo al frente de la política militar, pero con él toda la cúpula militar. Pero nosotros también hemos dicho que se tienen que investigar a los políticos que hay detrás de esto. El alcalde de Medellín en ese momento, Luis Pérez Gutiérrez, que
avaló, que estuvo al frente de eso, y obviamente esto solo se pudo hacer en el marco de la política de seguridad democrática, y por eso nosotros hemos dicho, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la ministra de Defensa en ese momento, Marta Lucía Ramírez, y todas las personas que estuvieron al frente de eso. Pero incluso, pues yo me imagino, Jacob, estabas más chiquito, pero te tocó vivirlo aquí en Opera Orión, confinaron esto. ¿Por qué lo confinaron la comuna? Porque ellos dicen en la preparación de Orión, ellos buscaban que no se repitiera lo de la Operación Mariscal. ¿Y qué fue lo de la Operación Mariscal? Los pañuelos blancos. La resistencia no violenta, la resistencia a la comunidad. La gente salió con pañuelos blancos, con sábanas, con trapos blancos, y pararon esa operativa. Entonces, incluso en la preparación de Orión se dice, hay que evitar que nos pase lo de Mariscal. Entonces, por eso el confinamiento de la comuna, o sea, 134,000 habitantes, no entraba ni salía nadie, porque en Mariscal y en Antorcha las organizaciones de derechos humanos entramos y pudimos estar. Acá no. Entonces, aquí se creó la famosa Casa Orión, allá en la 92 con la 35, y allá eran todas las personas privadas de la libertad para allá, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que también se tienen que investigar fiscales que permitieron esas detenciones arbitrarias. ¿Qué pasa con las personas que fueron privadas de la libertad y que luego estaban desaparecidas? La Fiscalía, el aparato de justicia nos tiene que dar cuenta de eso. Hubo sectores de la Procuraduría que avalaron eso. Por eso a mí hoy, cuando la Procuraduría aparece como, pues, y que van a hacer memoria, la salvadora. No, la Procuraduría tiene que dar explicaciones de lo que pasó. Lo que tú decías, Cata, de cómo muchas casas se convirtieron en bases militares, y es que a la gente le quitaron sus casas, es que muchos desplazados perdieron sus casas, fueron despojadas y nunca nadie les respondió. Entonces, aquí sí que tiene que haber una investigación exhaustiva sobre esas responsabilidades, que son de todo tipo. Hay responsabilidades penales concretas, pero también hay responsabilidades políticas. Y lo cierto es que aunque tenemos avances, y lo de los hallazgos es un logro político muy importante, pero el caso en su totalidad está en impunidad. O sea, aquí no ha habido investigación, aquí no ha habido sanción, ni siquiera por todos los jóvenes, por ejemplo, los raperos que murieron y que denunciamos, el Duque y otros tantos en el 2009, 2010, ¿dónde están esas investigaciones? ¿Dónde están esas sanciones? O sea, en general hay un estado de impunidad sobre esos casos. Entonces nosotros estamos diciendo, eso se tiene que avanzar. Nosotros esperamos que en la JEP se avance, aunque también creemos que va a ser insuficiente, y pues lo que nos queda es la lucha de los pueblos por la justicia. Siempre los pueblos han luchado por la justicia, donde sea. O sea, en su momento lo intentamos en Justicia y Paz, ahora lo estamos intentando en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero si allá no nos lo logramos, pues los pueblos, las comunidades, las víctimas seguiremos luchando para que eso se logre, porque estos son crímenes de Estado que no pueden quedar en el olvido, y son crímenes de Estado que esa impunidad sigue causando daños, sigue causando efectos. ¿Por qué? Porque esos poderes siguen instalados, y son poderes que siguen cometiendo atropellos. Entonces yo creo, por ejemplo, lo que está pasando hoy con el Museo Casa de la Memoria, es terrible. O sea, estamos denunciando, lo último fue volver a pintar el muro, que, perdónenme que me extienda un poquitico, ese muro donde pintamos en el Museo Casa de la Memoria, hubo un acuerdo con una de las administraciones anteriores del museo para que ese muro se dedicara a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, porque un militar entregó la medalla que le habían dado por eso, y había un acuerdo de la Museo Casa de la Memoria con las víctimas de Tejiendo Memorias, que son las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y ellos pintaron ese muro, que también fue en su momento pues una lucha muy fuerte, que es quien dio la orden. Claro. Esta alcaldía llega y lo borra con su famosa pintura gris, y pues nosotras vamos y lo pintamos, además que fue un ejercicio que se hizo Mujeres Caminando por la Verdad con Mafapo, que son las mujeres, las familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se pinta un domingo y al lunes lo borran, y pues
ese fue el que volvimos a pintar el sábado pasado. Y entonces la administración del Museo Casa de la Memoria hace un acto que a mi modo de ver es muy vil, es muy, o sea, es de un atropello tremendo, y es pintarlo ellos, porque no fue que las víctimas lo pintaron, es obvio que hubo alguien que lo pintó, pero le ponen los nombres de organizaciones de víctimas. O sea, es que es increíble, quieren decirnos qué podemos poner en una pared, por favor. Eso es el autoritarismo y el fascismo más clásico. Tú no nos puedes decir, ningún gobernante nos puede decir qué podemos decir, cómo tenemos que pensar, cómo nos tenemos que expresar. O sea, eso no, y yo creo que pues la ciudadanía tenemos que luchar para eso, para ejercer la libertad y para ejercer el pensamiento crítico. Jay, ¿qué nos querés decir para terminar? No, Cata, yo quisiera hacer una reflexión frente a todo lo que ha estado sucediendo, como pues también en términos de a quién o a qué adjudicamos la transformación de la 13, y con el recuento que hemos hecho hoy, como puntualizar específicamente en que la 13 se ha transformado gracias a los procesos sociales, culturales, artísticos, y muy a pesar del Estado. Como todo lo que sucedió acá afectó mucho, pudo afectar más, pero afortunadamente había una resistencia muy activa, una formación también política, una formación también en las acciones y en lo técnico, la posibilidad de cantar mejor, de rapear mejor, de pintar mejor, y por supuesto más y con mejor y mayor contenido. Esa posibilidad hizo que creáramos propuestas nacidas desde la base comunitaria, desde la base social y cultural, como el Graphic Tour, como la posibilidad de crear Casa Colacho, con la posibilidad de crear muchos otros procesos como Zombatá, como Somos de Calle, Sal y Luz, que siguen resistiendo, y ONGs que han llegado a la comuna y se han establecido como propias, como la ACJYMCA, y procesos como el Festival de Cine Comunitario, que a través del audiovisual resiste. Cuenta la 13. Cuenta la 13, AMI, por supuesto las colectivas de mujeres que están acá, especialmente Mujeres Caminando por la Verdad, y todas las madres buscadoras, o las cuchas como las reconocemos ya más popularmente. Toda esa energía se ha sumado, se ha conectado en muchos momentos, en otros cada quien por su lado, pero ha estado ahí. Procesos como Agroarte y toda la memoria en el cementerio, procesos que siguen pintando desde lo audiovisual, lo que ha hecho Chatarra con Desenterrando la Verdad, y todas las conexiones desde siempre, mucho antes de que todo eso pasara. Culturizarte, ¿cierto? Todo el tema también en las mismas escaleras eléctricas. La vida le ha cambiado a un montón de pelados y peladas que hoy el arte, que hoy el turismo, que hoy el emprendimiento se conectan a generar nuestras posibilidades, nuestras formas de ver el mundo y de hacer. Sobre todo también que nadie nos venga a imponer nada, que lo que nos cuenten, nos enseñen, nosotros podamos decidir frente a un asunto de qué queremos hacer, qué queremos aprender, sobre todo qué queremos aplicar. Entonces, esa transformación, ese título de la 13, la violencia no nos vence, es una posibilidad de decir, acá estamos, acá seguimos, a pesar del gobierno de turno, con el gobierno de turno cuando se puede y se ha podido, pero seguimos nosotros en un asunto que tiene que ver con el liderazgo, por supuesto, que tiene que ver con lo que somos, pero sobre todo tiene que ver con la resistencia, la posibilidad, además de no solo resistir, sino de hacer algo más. Y eso creo que lo hemos entendido desde el 2004 para acá, y en esa conexión es el mensaje que yo quisiera dejar. La 13 resiste a través de la gente, la 13 resiste a través de sus procesos, y por eso podemos decir, en la 13 la violencia no nos vence. Muchas gracias, Jay, no solo por esta entrevista, sino pues por todo lo que haces hoy en día, lo que has hecho siempre, al igual a todos los compañeros que han hecho parte de este proyecto. Hoy concluimos esta primera temporada de Cuenta la 13 podcast.
Y yo tengo que agregar que a mí también la 13 me ha cambiado la vida, por eso los quiero mucho a todos y les agradezco no solo este programa, sino esa resistencia histórica que han tenido, porque nos ha inspirado a muchos. Y vamos a darle los créditos a todo el equipo. El combo. En la producción general, DJ Maya, Medusa Marcela en la dirección de arte y en el diseño gráfico. Nerón nos acompaña en las cámaras, también Juan José Patiño, y asimismo en la edición, y Camilo Ortiz, la NEA estética, también en muchos aspectos de esta producción, y Ferley Ciro, quien ha estado también en estos micrófonos desde el episodio 1. Yo soy Cata Vázquez y nuevamente pues los invito a que conozcan nuestros 4 episodios. El primero, porque las escuchas tienen razón, con Luz Helena Galeano. En el segundo, con María Victoria Fallon, abogada. Orión Nunca Más, lo titulamos. El tercero, con María Elena Toro y Doralina Carvajal, madres buscadoras de Madres de la Candelaria. Otra escuchas, otras razones. Y este nuestro último capítulo de cierre de primera temporada, en la 13 no nos vence, con Jacob o Jason Castaño y Adriana Arboleda. @cuenta la 13 en las redes sociales, Instagram, TikTok, X, etcétera, para que puedan ver más contenidos. Y este podcast lo encuentras completo en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Y les estaremos dejando mensajes allí de cómo nos pueden apoyar para continuar en una segunda temporada de Memoria y Resistencia. Muchas gracias nuevamente a todos y todas.